Buenos días. Voy 3, 4 minutitos a ver si conecta alguien más y ahora vuelvo. Estoy por aquí. ¿Me escucháis? Sí, Vale. Buenos días de nuevo. Perdonad la voz un poquillo, como veis, sigo un poquito afectado con el constipado y vengo de dar 3 horas de clase, así que no puedo hacer mucho más. Os pediré que sea algo que no entendáis o que no me escucháis bien, me lo hagáis saber para poder repetíroslo, ¿vale? Vale. Por lo que cuento, sois 5 esta vez en este Zoom. Acordaros que no es nada obligatorio, simplemente pues al no pasar lista y todo esto no os afecta en lo que es la nota. Pero bueno, como siempre son cosas que son recomendables. Y bien, al menos para apuntar un poquito quién sí, quién no, acordaros que siempre los Zooms se van a colgar en lo que es el Moodle, ¿vale? Primeramente, de todo me gustaría preguntaros si habéis detectado alguna dificultad en el Moodle, en la explicación que os di en el primer Zoom de presentación de la UEF de la asignatura, o ha ido todo más o menos funcionando bien.
De momento bien. Sí, yo también, bien. Sí, Sí, igual. Yo sí que, por ejemplo, en física son cosas que me pillan muy nuevas y me quedo un poco como que me cuesta, pero todo lo demás encuentro la explicación sencilla y que se hace ameno. ¿eh? ¿Alguna otra cosita que queráis aportar? Mm, Vale. Bueno, entiendo, sí, al final tanto M3, radioprotección como física son asignaturas que van un poco enlazadas, lo que al final pues cada una tiene sus conceptos más específicos, ¿no? Yo como M10 quizás es una asignatura un poco así más troncal, más importante y sobre todo a nivel conceptual, pues sobre todo si no venís de un estudio previo, una preparación previa donde hayáis tocado física, quizás vais un poquito más pez, sobre todo lo que es al principio, lo que es el concepto a nivel explicativo, ¿eh? También para poneros en conocimiento que explicaros un concepto físico a nivel de online, pues es un poquito complicado, bueno, online o presencial, me refiero de explicación. Sobre todo esto cuando vayáis a las prácticas es cuando, ostras, tanto que me han dicho del kilovoltaje, tanto que me han explicado del tubo, el cátodo, el ánodo, y al final todo es mucho más sencillo de lo que aparentemente parece en lo que es la explicación teórica. ¿Vale? No sé si podéis coincidir un poquito conmigo. Y al final la M3 pues es algo más de concepción de lo que son los blindajes, los tiempos, la afección en la célula, el estocástico, el determinístico, ¿no? Como algo mucho más definición, concepto, más que algo como operacional físico, ¿eh? Entonces, bueno, me gustaría centrarme primero en la asignatura de M3, que es quizás un poquito aparentemente la que más fácil llevo. Y bueno, a nivel procedimientos he visto que ya habéis ido entregando, no todos evidentemente, pero algunas prácticas, por ejemplo, tengo 7 de una, 3 de otra, 5 de otra. El hecho de que las entreguéis antes o después no me alterará nada en cuanto a la nota, pero sí acordaros que tenéis una fecha límite de entrega, ¿eh? Cualquier práctica entregada a posterior no puedo evaluarla, así que os puse de fecha límite el 18 de febrero para que todo el mundo la pueda entregar a tiempo. Es decir, más tarde del 18 no os las puedo evaluar, que lo tengáis en cuenta por si todavía no habéis entregado alguna de ellas, ¿vale? Em, no sé si os habéis podido ir mirando el temario en cierto modo. No sé si tenéis alguna duda de algún trozo, de algún tema concreto a nivel de temario, es decir, los PDFs que os he puesto. Voy a compartiros la pantalla porque así también es... Yo y sí se ve. tengo un par de dudas. Vale, cuéntame. Es sobre los radicales libres, Ujú. ¿vale? Que habla, no sé si en el primer documento o en el segundo, no recuerdo. Lo busco. Pero no acabo de entender qué son los radicales libres, de dónde vienen, no sé dónde aparecen estos. Sé que habla de ello, pero no lo entiendo. Bien, supongo que te refieres a lo que es la radiólisis del agua, ¿vale? Radiólisis del agua es como un mecanismo de rotura de la molécula del agua. Ya sabes que está constituida, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿vale? Entonces, si te refieres a este concepto, porque al final radiólisis de moléculas hay en todas, para que me entiendas, la radiólisis es cuando rompes, por el mecanismo que sea, en este caso por la incidencia de un fotón de rayos X, ¿sí? Rompes la molécula en radicales libres, es decir, el hidrógeno se va por un lado, el otro hidrógeno se va por otro y el oxígeno se va por otro. En lugar de formar conjuntamente una molécula, se convierten en radicales libres e independientes, es decir, cada átomo por su cuenta. Entonces el oxígeno, para que me entiendas, es el radical libre bueno, porque al final el oxígeno dentro del cuerpo es aceptado, al final es lo que utilizamos para respirar, ¿no? En cambio, el hidrógeno como tal, como suelto, como molécula suelta, es nocivo para la salud. ¿Vale? Entonces, este radical libre que queda del oxígeno, por cada molécula quedarán dos radicales libres de hidrógeno, perdón, no de oxígeno, afectan en cierto modo a lo que es directamente el tejido biológico. ¿Vale? El mecanismo de cómo hace el daño, pues al final será, para que me entiendas, ese radical libre, pues sigue viajando por la sangre, igual por donde iba la molécula de agua, ¿vale? Lo que en forma de hacerlo en lugar de hacerlo en forma de molécula y que aporte unos beneficios, para que me entiendas, lo hace en forma de radical libre, es decir, independiente solo, suelto,
y de esa manera pues engancha las proteínas, se sigue enganchando a los ácidos grasos, pero como no es una molécula que suma, digamos, para la vida, sino que resta, hace el daño de esa manera y eso se traduce pues en un efecto generalmente determinístico en forma de quemada en la piel, etc, etc. No sé si es a lo que te referías. Sí, vale, ahora me ha quedado un poquillo más Un claro. poquito más claro. Evidentemente, radiólisis como tal, el concepto radiólisis significa la rotura de la molécula, pero ya sabéis que aparte de moléculas de agua tenemos infinidad de otro tipo de moléculas, por lo tanto el concepto radiólisis serviría para cualquier rotura de molécula, ¿no? En este caso, os lo hago con la molécula del agua, porque ya sabéis que en cierto modo la molécula de agua es muy abundante en el cuerpo humano, casi en el 70, casi 80%, estamos hechos de agua, ¿eh? Esa frase que se dice, pues al final no deja de ser composición fisiológica a nivel tisular, ¿eh? A nivel de tejido, ¿vale? Entonces, cuando tú disparas una radiografía, o bueno, en cierto modo, una radiografía, al final las dosis que utilizan hoy en día están controladas, no porque yo te dispare una placa te voy a producir una quemada, ¿eh? Entiéndeme, a una exposición grande a la radiación, como puede ser una central nuclear, un desastre biológico como Chernóbil, etc., etc., pues las incidencias de la radiación que recibían los bomberos que llegaban o los trabajadores de la central, en cierto modo, producían estos efectos gracias a la radiólisis del agua que sufrían el cuerpo, ¿eh? Cada uno de los cuerpos individualmente, me refiero. No sé si más o menos te he podido aclarar duda. Sí, sí, vale, es que no lo relacionaba con el Mm. tema de la radiólisis del agua. Claro, al final el concepto es mucho más grande, ¿no? Entenderme que vosotras mismas, vosotros, si os habéis hecho una radiografía, no por un disparo después en el dedo se os ha quedado una forma quemada la piel, ¿no? Sino que esto es cuando tú te expones, en cierto modo, de una manera grande a la radiación, ¿no? Entonces, las dosis que se utilizan en la radiología médica como tal hoy en día no te van a producir una quemada cada vez que te disparan una radiografía, sino pues la gente o los médicos no optarían por este método diagnóstico. Sí que es verdad que antes, pues como se desconocía todo el tema de la radioprotección o cómo funcionaba el hecho de protegerte con plomo, etc., etc., seguramente se causaran más lesiones de este tipo antes que no ahora, ¿eh? Ya os digo que ni yo mismo trabajaría como técnico de rayos si esto fuese así. Por lo tanto, ¿vale? Sí que es verdad que la radiación, lo dañino de la radiación o lo problemático de la radiación es el acúmulo de ella misma en los tejidos, ¿eh? Por lo tanto, si, para que me entiendas, yo me hiciese una radiografía cada día en la misma zona del dedo con un miliamperaje X, es decir, con una cantidad de radiación X, pues a lo mejor al final sí que podía producir la quemada a los 4 o 5 años de hacerme esto cada día, ¿vale? Bien, como entiendo que también lo de visualizarse el temario, realizar las prácticas es bastante individual para cada uno de vosotros, de los alumnos, quizás esto de realizar algún repaso de tema o algo, yo me lo dejaría más para la fecha previa al examen o los últimos Zooms, ¿vale? Entonces, sobre todo lo que busco hoy es que me deis algún feedback sobre algunas prácticas o sobre algún procedimiento, o como ha hecho la compañera, que no sé quién era, quien ha preguntado lo de la radiólisis, perdón, creo que era Lucía. Sí, Lucía González. Vale, pues si tenéis algún aspecto más que os pueda, yo qué sé, ayudar ahora mismo a nivel conceptual así, perfecto. Si después queréis algún Zoom antes del examen que me prepare, pues no sé, las diapositivas de la 5 a la 20 del primer tema, o lo de física de los componentes de radiación o de los componentes del tubo interno. Todo esto yo lo haría un poquito más hacia el final, ¿vale? Entonces, Mm, Marc, sobre... Sí, perdona que te interrumpa. dime, Yo dime. tengo otra pregunta. Es como para aclararlo. En el primer PowerPoint de átomos, la estructura del átomo, Ujú. creo que se llama, en Vale. la página 5 Ujú. y las 5 creo que era, Vale. de física, ¿eh? Ah, física. Vale, espera, primero hacemos lo de radioprotección, Ah, así lo vale, cierro, perdón. y Sí, después me sí, paso al perdona. MM10, ¿vale? Vale. Por eso preguntaba si hay alguna cosita más que queráis saber sobre temario o alguna duda sobre los procedimientos o prácticas de M3, como ya me habéis dicho que bastante, no, o sea, casi la mayoría que funciona bastante de manera autónoma. Si queréis alguna cosita más que pueda aclarar, si no directamente me voy al de física. No os preocupéis porque el año pasado al final ocupaba mucho Zoom para física y poco para radioprotección, más o menos me pasaba lo mismo. Pero bueno, si os surge alguna cosa de radioprotección mientras estamos en el de física, también os lo contesto, sin problema. Pero al menos para poder cerrar, las otras compañeras no sé si están un poquito a la white, si quieren saber o alguna cosa que hayan dudado, que en principio ya he apuntado que sobre M3 va todo bastante en ruedas, por lo que me habéis hecho llegar un poquito, ¿vale?
Entonces, si os parece bien, cierro un poco el capítulo de M3. Uy, me voy a M10, creo que es este. Sí, vale. Vale, sobre M10. Bueno, si quieres te contesto primero, Lucía, la pregunta que me comentabas, así ya también la doy por hecha. Vale. Vale, me habías dicho de la En estructura el del primer, átomo. efectivamente. Vale, sí. A Bueno, ver. a mí es el único que me ha dado tiempo, porque me he mirado todo protección radiológica, pero Ujú. en física no he tenido mucho tiempo tampoco de mirarme todo y es hasta donde he podido apuntar dudas. Vale. La página 5 que te explica este sistema, entiendo que pone para identificar un átomo está el símbolo químico y su número másico y el atómico. Ujú. Entonces, el símbolo siempre es el mismo. No, el símbolo químico, para que me entendáis, espera, te lo voy a enseñar desde la tabla periódica, ¿vale? Que esto será mucho más fácil así. A ver si puedo abrirlo aquí. Vale, si yo os pongo la tabla periódica de los elementos, me sirve cualquiera, ¿eh? Porque al final os enseño una de Google, pero cualquier tabla que cojáis, ¿vale? No sé si podéis ver la tabla ahora. Marc, perdona, nos hacemos con una tabla periódica Sí que es recomendable que para... tengáis una mano, pero para el examen no os la voy a hacer aprender, ni el orden, ni nada, ¿eh? Si es a lo Ah, que te vale, refieres. vale, Pero bueno, no, por hacerlo con una para hacer los ejercicios y para que me ayude un sí, poco a igual ver, a... si hay alguna que necesitéis, como he hecho yo en el Google, ponéis tabla periódica y no hace falta que os compréis ninguna ni ningún libro sobre los elementos, porque no va a ser el concepto suficiente, por lo tanto me sirve que la busquéis en internet. Lo que sí, por ejemplo, para entender esto del número atómico, número másico, si os ponéis en una, os la amplío un poquito. Ujú. ¿Vale? Que hace referencia a lo de el elemento. Me has preguntado, creo que era Lucía también, si te fijas, cada elemento tiene su símbolo, es decir, si empiezo por aquí por la H significa hidrógeno, la Li significa litio, la Be significa berio, por lo tanto, cada elemento químico de los 80 y pico que hay oficiales, cada uno tiene su símbolo, para que me entiendas, pero muchas veces no va relacionado por la letra que empieza, ¿no? Por ejemplo, plata es Pb, cuando plata podría ser PL o PT, ¿no? Por eso lo digo. ¿Vale? No sé si te he contestado la pregunta. Pero me refiero, estos símbolos los tenemos que saber. No, No no. acabo de entender es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué tienes este temario en física, te refieres? Al final has de saber tú que un átomo está compuesto pues, por su núcleo, ¿no? Sus protones, sus neutrones y luego sus electrones en la órbita. Es importante para entender sobre todo cuando se crea la radiación o la interacción que tiene la radiación con la materia, con el objeto, es decir, la piel humana y los diferentes tejidos biológicos, la incidencia, dónde la hace o cómo se produce la interacción propiamente. Por lo tanto, os explico cómo es un átomo y qué estructura tiene un átomo, que siempre está compuesta de esto, ¿vale? Os pone el ejemplo típico, no sé ahora en las diapositivas, el hidrógeno, si te fijas, es el primer elemento de la tabla periódica, es el más sencillo porque su número másico y su número atómico es 1. Pero si, por ejemplo, te vas al... yo qué sé, te voy a poner uno exagerado. Te podría poner, yo que sé, el Ra, que es el radio, tiene de número másico 88, que significa que su peso es más elevado, su número atómico es más elevado, por lo tanto tiene más protones, más electrones, etc, etc. ¿Vale? Por lo tanto, cada material, cada elemento tiene su símbolo. ¿Vale? Y este símbolo es específico de ese elemento. Es decir, el sodio, que es Na, nunca se va a llamar de otra manera. ¿Vale? Sí, Cuando una tú... duda que tengo yo. Aprovecha, eh, perdona, es que sí, lo digo sí. porque engancho con lo que estás explicando. Ujú. Eh, o sea, hay diferentes moléculas de hidrógeno, por ejemplo, que tienen diferente número atómico o diferente número másico, aunque son del mismo elemento. Sí, esos son ya ¿Cuál es la isótopos u otra cosa, ¿vale? O sea, tú de un Sí. elemento tienes el elemento estable, ¿vale? Que es el que Ujú. os enseña la tabla periódica, con su número másico y su número atómico. Si tú ves que el hidrógeno en lugar de un 2, o sea, de un 1 aquí tiene un 2, significa que eso ya no es ese átomo estable, sino que puede ser un radioisótopo o cualquier otro concepto, es decir, fuera de su estado estable, ¿vale? Mira, os lo voy a hacer. El año pasado lo hacía con Paint y esto se entendía bastante bien. El Disculpar estado que estable, ¿qué significa? Porque sale muchas veces, pero yo no lo Vale, acabo de... yo os lo explico, ¿vale? Cuando hablamos de estado estable significa que tiene el mismo número de protones que de electrones, ¿vale? No sé si veis el pen, mira, os lo voy a hacer en el pen, que es mucho más sencillito, ¿vale? Tenemos siempre un núcleo, ¿vale?
los rodeo, voy un poco a mano alzada, ¿eh? Con los protones. ¿Y qué más encontramos en el núcleo? Ay, qué mal se me... Espera. Lo que voy a hacer es borrarlo de mí, ¿no? Vale. Por ejemplo, yo tengo un núcleo, ¿sí? En el núcleo que tenemos siempre Neutrones, ¿no? protones y neutrones, ¿sí? Ajá, ¿Os suena? Son sí, protones y neutrones. Hasta ahora os han dicho que los protones tienen la carga positiva, los neutrones tienen carga neutra, es decir, ni positiva ni negativa. Hasta aquí sí. sí. Y por fuera, lo voy a dibujar en rojo para que se diferencie, tenemos las órbitas, ¿sí? ¿Qué tenemos en las órbitas? El electrón. El Los electrón que va volando. electrones, ¿sí? Vale, ¿qué significa el número másico o el número atómico del el hidrógeno? Significa que si yo te pongo número atómico igual a 1, si sabéis, por ahí tenéis descubiertos que la Z es el número de protones, ¿sí? Esto lo habéis visto Sí, en el temario, ¿verdad? sí, Y luego el número másico o A significa la suma de protones más neutrones. Uy, neutrones. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo el mundo de acuerdo? sí. Vale. Si yo te digo que el hidrógeno, su Z es igual a 1, tú sabrás que en el núcleo solo tendrá un protón. ¿Vale? Si yo te digo que A es igual a 2, significa que tendrá un protón más un neutrón en el núcleo. Por lo tanto, para que ese átomo de hidrógeno sea estable, tiene que tener las mismas cargas positivas que negativas. Por lo tanto, sabéis que el electrón, que me lo he dejado aquí, tiene la carga negativa, ¿vale? Significa que este átomo es estable, tiene un electrón y un protón. ¿Sí? ¿Hasta aquí me seguís? Sería como que está equilibrado, digamos, ¿no? Equilibrado, exacto. No pierde ni cargas positivas ni cargas negativas. Es un átomo estable o equilibrado, si queréis llamarle. Lo que el concepto equilibrado, cuidado, por eso es estable. Sí, no era para entenderme yo. Sí, 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 sí. vale, vale. Me sirve perfectamente. ¿Vale? ¿Cuándo no es un átomo inestable? ¿Cuándo es un átomo inestable? Cuando tiene más cargas positivas que negativas o viceversa. ¿Vale? Por lo tanto, os lo hago exagerado. Imaginaros que hago otro. Pero un momento, un momento. Tú Sí, has sí, sí. dicho uno de número de protones y dos de neutrones, pero entonces no es igual. Sí, pero si yo te digo, en el enunciado yo siempre te voy a decir que ese átomo es estable o inestable. Por lo tanto, fíjate que yo nunca te voy a decir el número de electrones, lo tendrás que descubrir tú. ¿Vale? De hecho, existe un concepto que es la configuración electrónica. No sé si esto lo conocéis. ¿Alguien ha hecho configuración electrónica? No, No. yo no. Vale. La configuración electrónica es una parte que os va a decir la disposición de los electrones. Por lo tanto, si yo te doy el número de protones, que es la Z igual a 1, y te digo que ese átomo es estable, sí o sí ese electrón va a ese protón, perdón, ese átomo va a tener un electrón. Otra cosa es que te diga, está inestable y tiene dos cargas más positivas que negativas. Pues tú sabrás que tendrás tres protones y un electrón. ¿Vale? La configuración electrónica siempre se hace sobre el átomo estando estable. Por lo tanto, si tú sabes el número de protones, siempre vas a saber el número de electrones que hay. ¿Me explico? Esa es la configuración electrónica, ¿no? Decir los protones y los neutrones que tiene, digamos. La electrónica te hace solo la configuración de los electrones, que es decir, dónde están dispuestos en los diferentes orbitales, si en la primera, en la segunda, etc, etc. Por lo tanto, si voy a otro, por ejemplo, voy a otro elemento. Ay, sí, se me ha ido ahora. ¿Vale? Imaginaros que yo cojo el potasio y yo os digo que la Z del potasio es igual a 8. ¿Cuántos electrones tiene el potasio estable? Pues tendrá 8, ¿no? Tal cual. Ya está. ¿Sí? ¿Me explico? La configuración Sí. electrónica vendrá a decir cómo están dispuestos esos electrones en los diferentes orbitales. Pero tú, si sabes Z, sabes que Z es igual a 8 protones, sabes que electrones habrá los mismos, siempre y cuando ese átomo sea estable. ¿Vale? Otra cosa es un radioisótopo, que es un átomo inestable, que siempre ha perdido cargas negativas o positivas respecto a su original, es decir, respecto a su estable. ¿Sí?
Esto se puede llegar a entender. Imaginaros que la H, en lugar de, en el temario, imaginaros que en lugar de la H está el Na, ¿vale? El Na es el sodio, ¿vale? Pues ¿tú qué dibujarías? En este caso hago una nueva página, ¿vale? Si yo os pongo, a ver, si yo os ponga Na, que es el sodio, su Z es igual a 8, ¿sí? Imaginaros que vosotros me tenéis que hacer el átomo dibujado, ¿vale? Me dibujaréis un núcleo, ¿sí? Y en este caso lo que me dibujaréis será 8 protones, imaginaros. A ver si lo puedo hacer un poquito más gordito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? En cambio, si me hacéis los orbitales, ¿vale? Si En yo os el digo que examen son... puede ser, Sí, dime. perdón, en el examen puede ser que nos tengamos que poner así a dibujar. No, no os voy a hacer dibujar. En principio, en física tenéis lo apartado más práctico son los procedimientos que tenéis. Entonces, normalmente en los exámenes me guardo más el apartado teórico, ¿vale? Por eso os intento hacer la explicación un poco así, ¿vale? Pero esto si estuvieseis haciendo laboratorio o cualquier otro de esto, todo esto que estoy pintando ahora son electrones en las diferentes capas orbitales. 3 y 5, 8. Ya está, ya habríais dibujado el átomo del sodio. ¿Me explico? Siempre que sea estable un elemento va a tener el mismo número de protones y electrones. Por lo tanto, el mismo número Z será el mismo número para electrones. ¿Vale? Esto como explicación os la estoy dando, pero de cara a examen no tenéis que hacerlo. ¿Vale? Y cada uno de los electrones, según mm, perdona que no utilice la nomenclatura, pero es que no sé, Es para digamos, en cada uno de las órbitas. las órbitas, esa, que no me salía, tiene, o sea, lo que yo he entendido lo de los apuntes es contra más afuera está la órbita, digamos, más fuerza tiene desde el núcleo. Sí, esto es lo que hace referencia y de ahí lo Sí, de la configuración electrónica. Yo ahora os he pintado los electrones así aleatoriamente como me ha venido a mi gusto, pero esto tiene un sentido, o sea, se ha de hacer siguiendo la configuración electrónica. Si os suena, en la primera capa solo pueden ir 2, en la siguiente pueden ir 6 y así sucesivamente. Si tú has de dibujar 20, en la primera capa no puedes dibujar 4, has de dibujar 2 porque son los máximos que te permite esa capa orbitaria, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que los electrones que están más próximos al núcleo, es decir, estos 3 primeros de la primera capa, tienen una energía de enlace superior a los de la externa. ¿Qué significa? Esto ya os tenéis que imaginar, os lo pongo de otro color, ¿vale? Esto es un electrón que viene de otro sitio, ¿vale? Y lo que hará es impactar, ¿no? Si os suena, sí, ¿vale? Pues a un electrón que está más interno le costará más arrancarlo que a un electrón que está más externo. ¿Por qué? Porque la energía del electrón en esta capa, o sea, la energía que utiliza para estar ahí anclado, siempre es superior contra más cerca del núcleo está. ¿Por qué? Porque el núcleo, el signo es positivo y el electrón es del signo negativo. ¿Qué intentan hacer? ya, claro. Atraerlo. ¿Vale? Por lo Vale, tanto, siempre los electrones más internos tienen una energía de enlace superior a los vale, electrones que están en las capas externas. vale, ¿Vale? Y esta energía que hace que el electrón se quede en esa capa se llama energía de enlace. Si os suena, enlaces covalentes, etc, etc. ¿Vale? Varios enlaces químicos que permiten que todo esto sea así. vale. ¿Vale? Esto cuando hablemos de las interacciones con la materia, es decir, el rayo X llega a nuestra piel, ¿vale? Se produce una interacción entre el rayo X, es decir, el fotón X, y los tejidos que tenemos nosotros. Pensar que la materia está en continuo cambio, o sea, el electrón que viene gana un espacio, chuta a otro que sale despedido, ese que va despedido va a parar a otro y así sucesivamente. ¿Vale? No sé si el concepto inicial del número atómico se ha podido entender y sobre todo de lo que es el átomo estable.
¿vale? Cuando Sí. trabajamos en otros servicios, como el de medicina nuclear, por ejemplo, veréis que los isótopos, perdón, los átomos pasan a ser radioisótopos, es decir, como si fuesen átomos radioactivos. ¿Por qué? Porque han perdido o han ganado cargas eléctricas positivas o negativas respecto a su estable. ¿Vale? Y se llaman radioisótopos. Sí, Entonces, cuando han perdido la sí, estabilidad. exacto. Cuando no son estables, que son inestables, se llaman radioisótopos. Es decir, son átomos cargados eléctricamente, o positivamente o negativamente. ¿Sí? No sé si se ha podido entender un poquito la explicación. Paula, ¿te ha quedado claro lo del símbolo? Sí, más o menos sí. Vale, esto es una H porque es el hidrógeno, pero si fuese el sodio, en lugar de una H te pondrías una Na, una N y una A, ¿vale? La primera siempre se pone en mayúscula y la segunda en minúscula, ¿vale? Pero esto es el hidrógeno, si yo te enseñara el sodio, aquí verías una N y una A, y en lugar de un 1, un 11. ¿Por qué? Porque el sodio tiene 11 protones en su núcleo. Por lo tanto, si tú has de dibujar el átomo, cuando fueses a pintar los protones, pondrías dentro del núcleo 11 y en sus órbitas, en diferentes capas, pondrías 11 electrones repartidos. Eso sería un sodio estable, ¿sí? Si fuese inestable, veríamos que ha ganado o ha perdido más protones o menos protones en función del número que nos dan, ¿eh? Puedes perder 1, 2, 3, los que quieras. Y, perdona, la inestabilidad, ¿qué lo provoca? Otro elemento que venga de fuera, ¿no? Otro electrón de otro elemento, por ejemplo. Os explico cómo se crea el fotón de rayos X que utilizamos en el tubo de rayos, ¿vale? Esto os lo voy a intentar explicar. Tenemos una parte positiva llamada cátodo y una parte negativa llamada ánodo. Todo esto en una ampolla al vacío, ¿sí? Y por aquí tenemos la famosa ventanita, que es por donde sale el haz de radiación, ¿sí? Imaginaros que aquí está el señor o la señora, ¿eh? Lo he hecho así en grande. ¿Hasta aquí me seguís? Sí. Vale. Vuelvo hacia atrás, ¿vale? ¿Cómo se crean los fotones, que son el haz de radiación que nosotros vamos a ver, ¿sí? Aquí tenemos un material que está hecho de tungsteno, ¿vale? Y lo que pasa es que a través de la corriente que tú le das, acordaros que cada máquina de rayos, cada tubo, cada de esto está conectado a la corriente, ¿eh? Por lo tanto, se crea una diferencia de potencial, para que me entendáis, crea un pico y los electrones de este material ¡chum!, salen despedidos. Imaginaros que es en línea recta, es que tengo un poquito... Bueno, imaginaros que salen en línea recta, ¿vale? ¿Sí? Este material ahora no es estable, es inestable porque ha perdido electrones. Luego de otro material vendrá electrones a rellenar que lo dejarán estable, ¿vale? Pero con eso no os quedéis, ¿vale? Y aquí está el ánodo, ¿vale? Lo pinto de otro color, ¿vale? ¿Qué pasa en el ánodo? Que todos los electrones entendéis que impactan aquí, ¿no? Vale. Una vez han impactado, y ahora os explico. Borro ¿El esto. ánodo se puede volver positivo si le impacta? No, siempre es No, negativo. siempre es negativo. ¿Por qué? Porque los Vale. electrones que no se van a convertir en fotón de rayos X se van a convertir en calor, ¿vale? Ah, Es vale. por Y eso se que los expulsa, tubos, ¿no? es por eso que los tubos se sobrecalientan mucho, por eso las salas donde trabajamos están refrigeradas externamente, etc, etc. Porque si no los tubos pues petarían por su propio uso, Ujú. ¿vale? Se colapsarían, ¿no? Exacto, si te vas a hacer una radiografía o un TAC o esto, os suena que las salas siempre están con el aire acondicionado, pues normalmente es para evitar los sobrecalentamientos del tubo, ¿vale? Ellos ya aceptan calentarse hasta cierto momento, pero si se sobrecalentaran de más tendrías que parar el tubo y apagarlo, ¿vale? Entonces, como eso no es, pues en un servicio de urgencias no se puede, pues continuamente estás dando rayos y refrigerando el tubo, ¿vale? Vale, ¿qué pasa en el ánodo? Pues imaginaros que tenéis... ah, ¿vale? Tenéis diferentes, diferentes protones. No me deja pintarlo.
Aquí tenéis diferentes protones, ¿vale? Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. No sé, he pintado 8, ¿vale? Por decir algo. Y ahora de repente tienes un orbital, dos orbitales, tres orbitales, ¿sí? Estamos en la parte negativa, hemos dicho, del ánodo, acordaros, en la parte negativa del tubo, perdón, en el ánodo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando viene un electrón de los que os he explicado? Tenéis que entender que en los diferentes orbitales tenemos puestos los diferentes electrones, ¿no? Sí. Si son 8 protones, para ser un átomo estable tiene que haber 8 electrones, ¿vale? ¿Sí? Tenemos 8 electrones, pero de repente el que os he dicho viene por aquí y llega, impacta, ¿sí? Si impacta en este, ¿qué pasará? Que este electrón saldrá despedido, ¿vale? Y el que ha chocado saldrá despedido hacia otra dirección. Por lo tanto, aquí lo que ha quedado es un hueco, ¿vale? Ese electrón ya no está, lo borro. ¿Vale? No está, ¿sí? Por lo tanto, esto, en lugar de ser un átomo estable, pasa a ser un átomo inestable o radioisótopo, ¿vale? Pues, ¿qué pasará en el siguiente paso? Un electrón de una capa diferente irá a rellenar el hueco, ¿sí? Este espacio, este rellenado de hueco, como queréis llamarle, lo que crea es un fotón de rayos X, ¿vale? Esto ya es lo que llamaríamos Rx. Pero, perdona, entonces habrá menos electrones que protones. O sea, no es que se haya, o sea, de aquí a aquí no es que se haya ido y se ha quedado el otro hueco, sino que reparte una parte de la energía para ir a rellenar este hueco. Se queda un poquito de energía aquí, por lo tanto será un electrón diferente, y aquí. Por lo tanto vuelve a tener la misma carga de electrones. Pero piensa que esto es continuo. Por lo tanto, no va a estar un segundo sin haber una carga que haya perdido. No sé si me explico. Se quedaría igual entonces. Se quedaría igual todo el rato, porque es pierdo el electrón, relleno con otro, pierdo el electrón, relleno con otro. En un mismo disparo de radiografías, tú no sueltas un electrón, sueltas millones de electrones. Por lo tanto, al átomo no le da tiempo a volverse inestable, como aquel que dice, ¿vale? Porque la materia está en continuo cambio. Yo recibo un impacto de un electrón, lo despido, pero de seguida se me rellena con otro, y así sucesivamente, varias veces a la vez incluso, ¿vale? Por lo tanto, cada relleno de espacio, imaginaros que el siguiente electrón ha impactado aquí y este ha rellenado el otro espacio. Imaginaros que este ha hecho lo mismo con este. ¿Qué va pasando? Que esto crea fotones. Los hago torcidos para que sepáis que son fotones, ¿vale? Todo esto son los fotones de rayos X, que después a través de la ventana siempre sale el fotón de rayos X central, ¿sí? Y os suena que lo demás sea de forma cónica, significa que lo que ha hecho es abrirse. ¿Vale? Pinto 3 porque son 3, pero son muchos fotones que se crean, ¿eh? ¿Sí? Y aquí ya está el paciente. Aquí ya está el paciente esperando, ¿no? Tú lo has colocado, ¿vale? ¿Vale? Y lo que llega al paciente son los fotones, no los propios electrones, ¿vale? Vuelvo a explicarlo. A ver si lo puedo hacer mejor. Perdona, Mira, Mar. sí. Entonces, los fotones serían los electrones que saltan, digamos, para hacerlo así un poco, ¿no? No exactamente. Mira, tenemos aquí la parte positiva, acordaros, ¿vale? Parte positiva del tubo. Ay, es que se me queda para allá. Parte positiva, parte negativa. ¿Sí? Aquí tenemos un material que hemos dicho que es de tungsteno y aquí tenemos el ánodo, ¿vale? Y por aquí es la ventanita por donde dejaremos salir la radiación, ¿vale? Toda esta zona de aquí, ¿vale? Acordaros que todo lo demás ha de estar plomado porque si no todos los rayos X se expanderían isotrópicamente, evidentemente. Podrían salir por cualquier de estos. Lo que hacéis es dirigirlos por la ventana, ¿sí? Acordaros que os he comentado que los electrones de aquí, por una diferencia de potencial, salen despedidos aquí. Pero esto no os imaginéis uno o dos como os estoy representando en la imagen. Son millones de electrones que salen a la vez, ¿vale?
interactúan con el material que hay en el ánodo, ¿vale? Y esto es lo que os he intentado explicar de manera pequeñita, ¿vale? Yo tengo aquí un átomo